Hola a todos, queridísimos amigos y amigas fincráticos y fincráticas. Bienvenidos a una nueva edición de este increíble podcast en donde profundizamos y tratamos de entender un poco más sobre las finanzas, el mundo de inversiones, finanzas personales y todos aquellos temas que a todos nos interesan mucho. Aquí estoy nuevamente con mi queridísimo amigo y socio Alejandro Rosenberg. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola Jacob, ¿cómo estás? Hola todos los fincráticos. Un gusto de nuevo estar con ustedes. Un abrazo a todos. Aquí estamos, muy felices nuevamente de estar aquí y seguir explorando algunos de estos temas. Hemos hablado, hay mucho de qué hablar, y el tema del día de hoy es hablar de Banco Central. Yo sé que me van a decir, ya hablamos de Banco Central. ¿Ya hablamos? No, hablamos del Banco Central de Estados Unidos. Ahora vamos a traerlo a Latinoamérica y vamos a hablar específicamente de Chile. Vamos a hablar un poco más para entender algunas de las diferencias y cómo nos impacta las decisiones del Banco Central del país, de nuestro queridísimo Chile. Vamos a escuchar un poquito más. Alejandro, te doy la palabra. Sí. Aquí comienza tú, empieza a liderar un poco más para empezar la conversación. Sí, hola. Sí, interesante, porque la semana pasada hablamos de la Reserva Federal de Estados Unidos, y básicamente hablamos de eso porque, bueno, Fincratic invierte en los países desarrollados. Uno de ellos es Estados Unidos, y el país más importante, el mercado más importante en el cual invertimos nosotros desde Chile y de toda Latinoamérica. Entonces teníamos que hablar de la Reserva Federal, obviamente, porque afecta a todas las variables, las acciones, los bonos, la política monetaria, por lo tanto, etcétera. Así es que en Estados Unidos, y eso rebota obviamente en todas las economías del mundo, y Chile no es una excepción. Obviamente, claro, uno de los puntos es que estamos, obviamente, hablamos del Banco Central de Estados Unidos porque impacta a todo, y como tú muy bien dices, invertimos mucho en Estados Unidos. Obviamente, cuando invertimos también y decidimos ir a entrar a otros mercados, por ejemplo, ahora estamos invirtiendo en Sudáfrica, Indonesia, estamos entrando en otros países, lo hacemos desde Estados Unidos. Entonces, también es importante saber cómo eso nos va a impactar y cómo le va a impactar las inversiones de todos. Claro, pero claramente nuestros clientes, la mayoría son de Chile, y por lo tanto es importante entender también, obviamente, qué pasa con la política monetaria, en este caso, que la representa el Banco Central en Chile, y poder hablar de eso, y de eso se trata un poco la charla de hoy día. Así es que, un poco como introducción, Jacob, el objetivo del Banco Central de Chile, digamos, es mantener la inflación dentro de un rango promedio aproximadamente del 3% al año. ¿Cierto? Tú la otra vez explicabas que en Estados Unidos también hay un objetivo, hay un doble objetivo, que acá en Chile lo que uno entiende es que básicamente lo más importante, el objetivo principal, el mandato principal es mantener la inflación. Uh-huh. ¿Cierto? Exactamente. Entonces eso es interesante. Estados Unidos tiene el mandato de inflación y también el mandato de empleo, de optimizar y maximizar el empleo. Y aparentemente Chile solamente tiene el mandato de inflación. ¿Es eso correcto? Es correcto. Bueno, y hacer que también darle liquidez al sistema y que el sistema funcione. Pero el objetivo primordial del Banco Central acá en Chile es el control de la inflación. Ese es el objetivo, y con una meta clarísima que se tiene de un 3% al año, es el objetivo del banco. Ahora, claro, en general los últimos años hemos estado en el objetivo bastante bien, pero obviamente el año 2021 todos sabemos que fue una inflación cerca del 8%, 7 y tanto por ciento en Chile. Y bueno, y ahí obviamente estamos como meta del objetivo del Banco Central, estábamos en el doble. Entonces, la pregunta es un poco ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que se prevé para adelante? Y cómo nos puede afectar a nosotros también en nuestras inversiones, ¿no es cierto? Exactamente. Déjame preguntarte algo, Alejandro. Cuando hablamos de herramientas, el Banco Central en Chile tiene el concepto también de subir las tasas, ¿no? Y de bajar las tasas. ¿Es su principal herramienta, o también hace muchas operaciones de compra de bonos y de operaciones directas? Claro, el Banco Central, la mayor herramienta que tiene es, obviamente, el Banco Central maneja la cantidad de dinero, el M1 básicamente, que el circulante en Chile. Por lo tanto, le da liquidez al sistema, y cuando vemos, por ejemplo, que el Banco Central sube las tasas, en este año
este año, el año 2021, se subieron las tasas cerca de un 4 a un 5 y tanto por ciento. O sea, subieron las tasas político-monetarias, que se llama la tasa a la que el Banco Central le presta a los bancos comerciales, de alguna forma, subió más de un punto y tanto, un punto y medio, y eso es, si uno divide eso en el 4% que era antes, subió casi un 30% la tasa, entonces, como porcentual, digamos. Entonces, es muy significativo. ¿Y cómo lo hace? Porque ellos no hacen con una varita mágica de subir la tasa, ¿cierto? Ellos lo que hacen es lo que se llama operaciones de mercado abierto, y eso quiere decir que, imagínense los bancos comerciales cuando tienen saldos diarios, que los clientes mismos le entregan ese dinero para estar en las cuentas corrientes, en depósito a plazo, etcétera. Los bancos comerciales tienen esos saldos y en vez de tenerlo ¿cómo se llama?, a beneficio cero, porque los tendrían ahí antes de que los presten al mercado, a veces compran papeles del Banco Central que les da algo de interés, y en ese sentido, cuando el Banco Central quiere que le compren más papeles, sube su tasa para ser más atractivo. Sí. Perdón que te interrumpa, ¿puedes explicar un poco más, así como para los que no sabemos tanto qué son los papeles? Si me tienes que explicar, cuando yo le compro un papel al Banco Central, ¿qué está pasando? Perdón, bueno, el Banco Central tiene activos y pasivos, como cualquier banco, ¿ya? Como cualquier empresa, digamos, ¿ya? Y el Banco Central, uno de los pasivos que tiene, ¿cierto? Pasivos son deudas. Es deudas, donde el Banco Central lo que hace es emitir papeles, que son bonos, ¿ya? Un bono es un instrumento financiero que emite el Banco Central, que también lo emiten empresas, pero estamos hablando del Banco Central, que te da el derecho al quien compra ese bono, ¿cierto?, a cobrar un cupón, que es un retorno periódico al plazo que ese instrumento tiene. Me explico, si el Banco Central emite deuda, en este caso bonos, con un cupón X, con una rentabilidad X, a 5 años, quiere decir que te va a pagar todos los años, si es anual, digamos, un cupón que es fijo y es estable, ¿vale? Entonces, y es una herramienta que tiene el Banco Central para poder sacar liquidez de los mercados, ¿no es cierto? Porque es la única forma que tiene básicamente de poder retirar dinero cuando hay problemas de inflación. Entonces, lo que hace el Banco Central es sube las tasas para que los bancos comerciales, ¿cierto?, puedan acceder en sus fondos a mejores tasas, y con eso retira dinero circulante de la economía y hace que lo que se llama una política monetaria restrictiva, ya que se utiliza y es una herramienta que tiene el Banco Central y los bancos centrales en general para subir la tasa, para desacelerar un poco la economía, ¿cierto? Porque si hay menos dinero, hay menos circulante, probablemente la idea es que haya menos consumo, entonces se desacelera la economía y se puede aliviar o mitigar un poco los efectos de la inflación subiendo las tasas. Entonces, ese es el mecanismo que tiene el Banco Central para subir las tasas, es a través de la emisión de su deuda, de sus bonos, y los bancos comerciales los pueden comprar, digamos. Entonces, ese es el mecanismo. Perfecto. Déjame hacerte una pregunta, y quizás esto sería un buen ejercicio. No lo hicimos la semana pasada, pero sería muy bueno, quizás si nos puedes explicar, como en lenguaje muy simple. Yo soy, digamos, soy un camionero, tengo mis camiones, y yo veo que ahora la benzina está muy cara. Yo tengo un problema, eso es inflación, me subieron los costos. El banco ahora, yo leo en el diario que ahora le subieron la tasa, le subieron, ¿cuánto fue? 5,5, ¿no? ¿Fue 5,5? 5,5. Claro, o sea, subió fuertísimo. Muchísimo, fuertísimo. Entonces, ¿cómo eso a mí, como yo tengo mi flota de camiones, cómo eso a mí me va a impactar en la benzina? ¿Y cómo va a lograr que eso baje? ¿Cómo yo puedo entender como usuario este tipo de cosas? Uno piensa que está uno hablando en otras partes, en otra dimensión. ¿Cómo lo podemos aterrizar para el usuario normal y para entender cómo eso en verdad me baja la inflación y de alguna manera me va a ayudar? Bueno, a ver, lo primero, antes de responder la pregunta, primero decir que en Chile hubo estímulos
básicamente ayudas gubernamentales por la pandemia de $3.000 millones, y hubo retiros de la AFP de $50.000 millones, que se fue básicamente a consumo. Entonces, lo que ocurre con eso es que, por un lado, tienes el consumo en Chile, de hecho, subió como un 14-15%, y es el consumo que más subió en Latinoamérica en la época de la pandemia, ya explicado por la ayuda gubernamental y los retiros de la AFP. Entonces, eso hizo que hubo presiones, como se dice, desde la demanda, ya desde la gente que empezó a consumir, a comprar más bienes, a comprar más ropa, viajes, etcétera. Todos comprando al mismo tiempo. Todos comprando al mismo tiempo. Y además le agregas que hay un problema de oferta mundial de bienes y servicios producto de la pandemia, especialmente los países que producen estos bienes y servicios, que son los países que le exportan esos productos a Chile, están con presiones de demanda a todo el mundo. Recordemos el tema de los microchips de los autos, etcétera. Entonces, en Chile se mezclaron dos cosas. Un tema por el lado de la oferta internacional, que hay restricciones de oferta y mayores costos, y por otro lado un exceso de demanda por el consumo. Entonces eso fue la peor mezcla, ya hizo que la inflación esté casi en el 8%. Eso es un tema. Entonces, por eso el Banco Central, explicando cómo lo hizo y cómo hace estas operaciones, sube la tasa de interés de sus papeles, de sus deudas, digamos. Los bancos compran esos bonos y el Banco Central lo que hace es retirar circulante de la economía para bajar el consumo, digamos. El consumo, la inversión, se baja todo al final. Entonces, ¿cómo te afecta a ti que tú le vas a echar benzina? Bueno, lo que ocurre es que, el precio de la benzina también está impactado, no solamente por... Quizás ponga el ejemplo, geopolítico. Yo prefiero poner otro ejemplo, porque la benzina es un bien importado y está afectado por el dólar, por el tipo de cambio, por el mercado internacional. Pero, por ejemplo, bienes no transables, como por ejemplo los arriendos. Los arriendos es un bien no transable en términos de que no es exportable no está sujeto al comercio internacional. Entonces, claro, es en Chile, no hay otro lugar. Es en Chile. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que al subir la tasa que el Banco Central le presta a los bancos comerciales, hay menos liquidez. Lo que ocurre es que los bancos comerciales también necesitan tener recuperar eso que le están pagando el Banco Central y recuperarlo subiendo tasas ellos también, ¿no es cierto? Esto es una cadena. Entonces, y como suben las tasas, eso te impacta en el crédito hipotecario, te impacta en todos los mecanismos que están en UF, y por lo tanto te afecta el crédito hipotecario, te afecta en la matrícula, a veces en el colegio de tu hijo, te afecta en los bienes de consumo en general, porque a veces la mano de obra o los mismos sueldos algunas veces están indexados a esa UF y a esa inflación. Entonces lo que hace es que a la persona de a pie, las subidas de tasas del Banco Central en estricto rigor te impactan en general en tus bolsillos de todas maneras. Entonces las tarjetas de crédito, por ejemplo, me sale más cara, ya esas 12 cuotas para comprarme el nuevo televisor ya no son 100, ahora son, ¿cierto? Eran 120.000, entonces ahora son las tasas, entonces me van a subir las cuotas por el televisor, entonces todo eso empieza a bajar el consumo. ¿Es así? ¿A eso es a lo que te refieres? Empieza a bajar el consumo, claro. Y eso es lo que busca el Banco Central, que baje el consumo, y también la lata, como decimos nosotros también, que empiezan a bajar otras cosas que son, porque el consumo por el lado de la demanda, digamos, está el consumo, la inversión, el gasto gobierno, ¿cierto? Pero cuando baja el consumo, puede bajar el consumo por un tiempo, digamos, y está bien para que la economía no se sobrecaliente, como se dice, y para bajar la inflación. El tema es que te impacta en la inversión también. Y te impacta en la inversión, que es un componente de la demanda agregada, y está bien que te pueda impactar porque va a bajar la inflación. El tema es que te impacta porque cuando tienes mayores tasas, el costo que llamamos los economistas, el costo alternativo de hacer un proyecto sube. Eso quiere decir que si yo un proyecto que quiero financiar, una pyme, por ejemplo, una pyme que me da un retorno de lo mismo, voy a inventar un número, ¿vale? De un 10% al año. Si el banco me da, voy a inventar otro número,
pasa de darme un 2 a un 7% al año con cero riesgo, va a hacer que haya menos proyectos de inversión rentables. Y si hay menos proyectos de inversión rentables, por un lado está bien en términos de poder frenar la inflación, pero por otro lado es complicado porque eso nos coarta la posibilidad de crecer a largo plazo, ¿ya? Entonces ahí siempre hay que tener cuidado con eso, y bueno, es lo que ha estado pasando en Chile, sin meternos en temas de riesgos políticos ni nada, pero claramente aumento de tasas importantes te pegan en el consumo y te pegan en la inversión, y por lo tanto te pegan en la demanda. Está bien en términos de poder bajar el ritmo de la demanda agregada global del país para bajar la inflación, pero hay que tener cuidado de que te puede pegar en él a largo plazo en la creación de empleo, ¿cierto? Porque hay menos proyectos, menos inversión, y ahí se empieza a complicar la cosa. Entiendo, perfecto. Eso es importante decirlo. Ahora, ¿cómo podemos? Porque también hablamos un poquitito de nosotros en Fincratic, nuestros fincráticos amigos que quieren invertir fuera de Chile, ¿cierto? Para poder diversificar sus inversiones y sus riesgos. ¿Les afecta las tasas entre todos los países? Claro que sí, ¿no es cierto, Jacob? El diferencial de tasas. No solamente en el tema de las inversiones, como tú dices, cuando me suben las tasas, entonces la alternativa de estar en un bono que me va a pagar una tasa más alta es mejor que a veces darle mi plata a una compañía para que desarrolle cosas y haya más crecimiento. Entonces, como tú muy bien dices, frena todo el sistema. Que a veces frenarlo un poquito está bien. Por eso creo que es muy bueno el tema de que buscas un objetivo de inflación donde suben los precios, pero hay un justo balance donde no tienes que bajar las tasas y tienes que manejarte con eso. Pero efectivamente es así. Y uno tiene que estar atento y tiene que estar protegido y tratar de manejarse de una manera en la cual puede tratar de minimizar de la mejor manera posible este tipo de riesgos. Exactamente. Entonces, bueno, la pregunta es ¿qué se viene para el futuro? Y eso es, ahí estamos justo con el quinto retiro, que bueno, vamos a ver qué pasa, si se aprobase, va a haber más problemas de demanda agregada, más inflación, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con las tasas si ocurre eso? Hay que ver, probablemente van a seguir subiendo, menos gente va a poder tener acceso a crédito, a comprar casa, a comprar vivienda, y finalmente eso se va a consumo por una vez y no hay un efecto de creación de empleo a largo plazo, a mediano plazo en la inversión. Entonces, y también hay menos recursos en la economía. Entonces es una mala mezcla y eso es lo que estamos viendo que es lo que va a pasar, digamos. Entonces, claro, Estados Unidos se dio cuenta de eso en la pandemia. Estados Unidos había estado haciendo estímulos con el Banco Central, bajando las tasas, ¿cierto? Comprando bonos del tesoro por muchos años, y la inflación se mantenía. Pero cuando gatillaron eso, más el estímulo que venía del gobierno, donde daban cheques, ¿cierto? Repartían cheques a las personas, entonces se convirtió en una bomba nuclear. Y la inflación se disparó, se le salió de las manos, y ahora la Reserva Federal está un poco amarrada con qué es lo que va a hacer. Entonces, y como hablamos, por lo menos en el caso de Estados Unidos, donde tienes el mandato dual, en donde tienes empleo, ¿cierto? Maximizar el empleo y tienes el tema de la inflación, lo más interesante de eso es que son contrarios. Yo no puedo maximizar el empleo y a la vez bajar la inflación. Entonces, hay consecuencias donde subo la tasa y eso va a afectar eventualmente a la oferta de empleos, como tú muy bien dijiste, Alejandro, el tema del desarrollo de las compañías y todas estas cosas. Y son puntos muy atentos, pero tiene que estar cuidadoso en cómo va a manejarse todas estas cosas y donde se va a hacer más clave qué haces con tu patrimonio, qué haces con tus inversiones, qué haces con tus ahorros, dónde los vas a poner y cómo vas a preocuparte en tratar de forjar tu propio futuro. Y a eso los invitamos un poco a revisar la página Fincratic, vean un poco las opciones que tenemos nosotros efectivamente en nuestras carteras, tratamos de tomar posiciones para manejar de esto de la mejor manera posible. Obviamente nadie tiene la bola de cristal, no sabemos lo que va a pasar y hay que decirlo, porque si alguien te dice yo sé cómo esto va a impactar y todo, te están mintiendo. Por favor, no sigas a personas que te asesoren de esa manera, sino que uno tiene que ver las probabilidades de qué es lo que puede ocurrir y basado en eso tomar la decisión más racional y el mejor posible para así tratar de manejar tu futuro de la mejor manera, de la manera más responsable posible. Ahora, otra cosa importante uno habla de las tasas nominales, pero acá lo relevante son las tasas reales, ¿ya?
esto da para otro programa, etcétera, pero claro, o sea, el Banco Central puede subir la tasa nominal del 4 al 5,5, la tasa política monetaria, pero si la inflación sube mucho más de lo que suben las tasas nominales, bueno, hay que ver qué pasa con las tasas reales. Finalmente es la incógnita donde también hay ajuste entre países, entre las monedas, y bueno, eso dará para otra vez, pero el llamado principal es, ¿no es cierto?, lo que siempre hablamos, poder diversificar tus carteras, poder estar estar en distintos países, no solamente en uno. Por eso nosotros abrimos esta plataforma democrática para que la gente pueda invertir con seguridad en Estados Unidos, etcétera, y poder estar diversificado en monedas también, porque las distintas políticas de distintos países son distintas, y por lo tanto finalmente llamamos a la diversificación, y para eso estamos nosotros, para poder ayudar a la gente a asesorarlo. Exactamente. Solamente para aclarar a nuestra audiencia, nominal versus real quiere decir cuando la tasa que te paga el banco o el Banco Central es un 5% y la inflación es un 7%, entonces la tasa nominal es un 5%, pero si le quito y le resto la inflación y es un 7%, me queda un menos 2%. Entonces, efectivamente, estás perdiendo plata al dejarlo, al invertir en ese instrumento de deuda. Entonces, muy bien, estoy de acuerdo con eso. A esta invitación, lo invitamos a revisar nuestra página fincratic.com y nos veremos prontamente en una nueva edición, queridos fincráticos y fincráticas, de este podcast donde tratamos de explorar estos temas. Ha sido un placer. Mi nombre es Jacob Benjo, Alejandro Rosenberg, y nos vemos prontamente. Cuídense, que tengan todos una muy buena semana o muy buen fin de semana, sea cuando sea que estén escuchando. Abrazo, que estén bien.